Amoroso y buen Dios, le damos gracias, Señor, porque es bueno. Gracias porque son nuevas cada mañana tus misericordias, tus bendiciones, esas bellas y dulces oportunidades que nos da, Señor, para continuar en tu camino. Gracias, Dios, porque nos permites estar en este lugar para alabarte, glorificarte, Señor, y sobre todo, Padre, para aprender más de usted. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Seguimos siendo y seremos ese barro en tus manos, donde es usted quien nos está a todos moldeando, haciendo su obra de santificación. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que aún necesitamos más de ti, más de esa bendición espiritual para moldearnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Señor, a ese precioso varón perfecto, el cual eres tú, Señor. Ayúdanos, bendícenos y permite que en esta mañana tu palabra sea quien nos hable. Quizá alguno nos va a enseñar, quizá otro nos va a confrontar o redarguir o corregir o instruir, Señor, pero cualquiera que sea lo que tienes para nosotros, danos un corazón no solo receptivo, Señor, sino humilde para tomar en cuenta tu palabra. Y si de pronto tienes que hacer en todos estos 4 o 5 formas de transmitirnos tu palabra, Señor, ayúdanos a considerarla. Bendice a nuestras visitas, nos gozamos mucho porque sabemos que es un lugar donde se glorifica tu nombre. Y gracias, Dios, porque sé que hoy les vas a hablar. Bendícenos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos por favor a la enseñanza. El tema se titula No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y vamos a analizar un poquito sobre por qué el escritor le expresa esto a los hermanos hebreos, de que no dejaran de congregarse. Bueno, esta es una carta de exhortación. Es una carta de exhortación y era necesaria enviarla a los hermanos hebreos porque si ya habían empezado a hacer algo, era dejarse de congregar. Y bueno, este es un peligro que últimamente se está presentando. Y analizando un poquito sobre estadísticas, hay un personaje que se dedica a hacer encuestas estadísticas sobre la fe cristiana, el profesor ahí en Arizona, George Barna, hace mención que en el 2022, dentro de las encuestas, 50 millones de cristianos dejaron de asistir en los últimos 25 años. Y es que esto va en aumento, esto va creciendo. Y hoy veremos un poquito el por qué generalmente el cristiano o la iglesia empieza a dejar de asistir. Y eso la Biblia lo expresa. Para eso vamos a analizar algo primero. Vamos al verso 32 de este mismo capítulo. ¿Qué es lo que los invita a hacer el escritor a los hermanos hebreos? Primero que nada le dice, pero traed a la memoria los días que pasados. Los hermanos hebreos tenían días buenos en la fe, eran llenos del Señor, daban testimonio, eran constantes, eran firmes. Dichos hermanos reciben esta exhortación donde se les pide, hagan memoria de los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber recibido el entendimiento por obra del Espíritu Santo y haber recibido al Señor, sostuvieron gran combate, gran lucha, gran batalla de padecimientos. ¿Sabes algo? Una de las cosas del cristiano en los últimos tiempos es que ya no va a querer soportar los padecimientos, ya no va a querer pelear espiritualmente, luchar espiritualmente, mantenerse firme. Los hermanos hebreos, les dice aquí el escritor, sostuviste gran combate. Y la palabra sostuviste del griego jupomeno significa que permanecía.
se quedaban, resistían, soportaban, tenían entereza, perseveraban, eran sufridos. Sí, sufrieron mucho, pero y se mantuvieron firmes, eran constantes, pero algo pasó, algo sucedió. Resulta que conforme, y es interesante, debería del cristiano después de algunos años estar más firme, más constante. Mas, sin embargo, vemos el mismo patrón que en los hermanos hebreos. Mientras más años tenemos en la fe, pues resulta que nos volvemos más sensibles, no queremos sufrir, no queremos padecer, no soportamos las pruebas, no podemos a veces soportar que alguien nos hable con tanto agrado. Y ese es un problema que ha existido en la iglesia, que ya no queremos padecer. El padecimiento, hermanos, bíblicamente significa una persona que pasa adversidad, que sufre adversidad, dolor o aflicción. A pesar de los problemas, el escritor le dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre. Recuerden cómo eran antes, eran firmes, eran constantes, alababan al Señor, servían al Señor, se reunían. Acuérdate cómo eras antes. En un principio resistían, en un principio padecían, en un principio soportaban. Eran sufridos, hermanos. Y dice la palabra cuando expresa que sostuvieron gran combate, se refiere que atravesaron grandes problemas, grandes conflictos, grandes angustias y estaban firmes, constantes. Hay una versión que lo expresó así: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. ¿Cómo era usted, hermano, cuando recibió el Evangelio? Era firme, era constante, era perseverante. Sí, le decían, aleluya, el cristiano pasaba problemas en casa. No había una aceptación porque tenías ahora a Jesús en tu corazón. Y aquí estaba usted. Querías no perderte ni un servicio, querías aprenderte la palabra. Pasabas días o quizás noches estudiando y leyendo y compartiendo la Biblia. Te mantenías firme. ¿Y por qué la enseñanza, hermanos? Porque la iglesia que hoy está, dentro de pocos años, no será la misma que se siga congregando. Y entre ellos puede ser usted o puede ser un servidor. Por eso es bueno recordar cómo eran los días antes cuando llegaste a la iglesia. No había para la gasolina, llegabas en taxi, no había para el taxi, veías la forma de pedir un rayo, venías caminando. ¿Cuántas cosas hicimos para llegar aquí? Te criticaban en la casa, te murmuraban, te decían tantas cosas y aquí estaba. Después de muchos años en la fe, el cristiano, en vez de ser más fuerte, se vuelve bien sentidito. Entonces hay que hablarles con delicadeza porque el hermano se enoja. Y eso pasa, hermanos. Fíjense en el verso 33, hasta qué grado los hermanos sufrían. Por eso el escritor dice, les dice en su palabra, que hagan memoria, que recuerden los días pasados, porque en verso 33 dice, por una parte, hermanos, ciertamente, ¿qué padecían? Vituperios. ¿Qué es el vituperio? Descrédito. Difamarlos, atacarlos, molestarlos, acosarlos, injuriarlos, reprocharles. Y ahora son estas las razones por las que muchos dejan de congregarse. Porque ya me difamaron, porque ya me atacaron, porque ya me molestaron, porque ya me injuriaron. Después de tener tantos años en la fe, por cosas pequeñas, vituperios. Bueno, dichos vituperios, los hermanos hebreos los padecían. Y eso tiene que ver con esa expresión de alguien inmaduro, de alguien nuevo, del mundo, de quien sea.
A veces, hermanos, los hermanos en la fe dejan de congregarse porque vieron a alguien que les dijo, les habló mal, no los saludó, o quizá hizo algo, qué sé yo, o fue imprudente, y eso te desanima. Y esa es la razón de muchos por los que no están en la iglesia. Es que en esa iglesia hubo un hermano que me dijo tal cosa. Los hermanos hebreos también sufrieron vituperios, sufrieron el ataque, la difamación. A veces te van a señalar por algo que no dijiste o que no hiciste, y muchas veces eso te lleva al desánimo y te aparta. Difamar, el descrédito. Quizá alguien te menosprecia, alguien te minimiza, alguien no te da ese valor, ese respeto, y eso quizás sea el desánimo para muchos, y te vas de la iglesia. Y no solo eso, sufrían los hermanos. Hermanos, yo no sé cuál vaya, si quieras seguir en una iglesia, pero debes de entender algo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántas razones humanas creen que han tenido ciertos líderes que tienen años para desistir de la iglesia si fuera humanamente? No entendemos algo. ¿En dónde descansa nuestra fe? ¿En dónde descansa nuestra convicción? ¿En dónde están puestos los ojos de aquel que aunque le dicen, aunque lo desacreditan, aunque lo difaman, aunque lo molestan, aunque lo injurian, permanece fiel? ¿Dónde está la fe de esa persona? Y es que ahí quiero que pongas la fe en Cristo el Señor. Clava tu fe ahí pon tu mirada. Así te difamen, así te desacrediten, así te ataquen, así te molesten, vas a permanecer fiel. Vituperios. ¿Qué más sufrían los hebreos? Verso 33. Hay veces, hermanos, eso lo padecemos. Vituperios en la iglesia, vituperios en la calle, vituperios en la casa, vituperios con los vecinos. Y nunca falta, ¿y eso que es cristiano? Y tribulaciones, fuiste, fíjense hermanos, tribulaciones. ¿Qué significa tribulación? Que pasaron aflicciones, angustia, dolor, escasez, presión, estrechez, mis hermanos. Y no solo eso, fueron hechos espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos hebreos eran el espectáculo, eran la burla, eran la risa, eran la diversión, eran el entretenimiento de alguien más. Y a pesar de eso se mantenían firmes. Te van a hacer burla, bullying, porque eres cristiano, porque cargas una Biblia, porque dices que vas a una iglesia, porque sirves al Señor. Te van a hacer burla. O porque sirves en la obra. Y de pronto te equivocas y ahí viene la risa de la gente porque te equivocaste en algo. Hermanos, los hebreos habían padecido vituperios, tribulaciones, y eran un espectáculo, eran la risa, y eran la diversión de los demás. ¿Qué pasa hoy en día, mis hermanos? Que ya no queremos padecer, ya no queremos sufrir, ya no queremos soportarnos. A la primera en la que algo no te parece, te vas. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿O dónde has fincado tu fe? Y por otra, llegaste, miren hermanos, a ser compañeros de los que estaban en una situación que semejante. Compañeros, yo no sé cómo esté ahorita tu vida o si tengas ganas de irte de la iglesia o de las cosas del Señor. Lo que sí sé es que bíblicamente el Señor nos exhorta a no dejarnos de congregarnos.
¿Tú crees que eres el primero que ha sufrido vituperios? ¿Usted cree que es el primero que ha padecido? ¿Usted cree que es el primero o el último que está haciendo un espectáculo de alguien más, la risa de alguien más? No. Hasta cuando Cristo venga por su iglesia, mucha gente va a padecer vituperios, padecimientos, y va a ser un espectáculo. Sin embargo, en el verso 34 dice, porque de los presos, hermanos, no solo padecían, no solo eran firmes, sino que eran una fuente de bendición, fuente de ayuda. Sí, tengo problemas, pero soy de bendición en la iglesia. Sí, me están desacreditando, pero yo sigo adelante. Sigo sirviendo al Señor, sigo ayudando a los demás. No me importa lo que digan de mí, yo tengo mi fe en Cristo. Miren, los hermanos hebreos dicen, porque de los presos también os compadecisteis. Fíjense hasta qué grado, hermano. Personas que estaban sufriendo, padeciendo, eran espectáculo y que sacaban fuerzas de la debilidad porque Cristo se llenaban del Señor y eso los llevaba a hacer ayuda, bendición. Tan es así que se compadecían de los demás. Y el despojo, miren, hasta dónde llegaron los hermanos hebreos. Sufrían el despojo. ¿Qué significa despojar? Bueno, aquí lo expresa. El despojo de vuestros bienes, ¿qué? Sufriste. Sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Si aquí me desacreditas, aquí me difamas, aquí no me respetas, aquí no me valoras, si aquí quieres que yo soy yo tu burla. Aún así, hermanos, debemos de ser esa fuente de ayuda y con gozo estar conscientes que tenemos una mejor herencia perdurable y eterna en los cielos. Habrá gente, hermanos, que al cristiano aquí no lo valore, no lo respete, no lo considere, no lo ame. Pero aún con todo eso, hermano, mantente firme. Yo sé que no es fácil, no es sencillo. Sí, también los cristianos lloran. Sí, también los cristianos se acongojan y se afligen. Sí, estas cosas lastiman. Pero hay una mejor herencia en los cielos que vale la pena sufrirla aquí. Tú te quieres alejar de aquí, de las cosas del Señor. Debes de saber que lo que hoy padezcas aquí, un día tendrás esa herencia perdurable en los cielos. Hermanos, si batallamos y sufrimos, va a ser de forma temporal. Un día estaremos por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos años crees que vas a sufrir aquí? ¿Cuánto tiempo? Vale la pena. Tan es así que expresó aquí el escritor, padecisteis. ¿Qué significa padecer? Significa sentir simpatía o empatía, eran considerados y se compadecían, amaban tanto al Señor Jesús y lo demostraban con sus hechos. Y eso eran los hermanos en un principio. En la fe en un principio. Jesús era para ellos todo. Por más que querían hacerlos desistir, por más que eran la burla, por más que les quitaban, los despojaban de sus bienes, ellos estaban gozosos. Qué bonito. ¿Hasta qué grado? Hermano, ¿hasta dónde está dispuesto usted a padecer por Cristo? Una iglesia firme, unos hermanos fuertes, fincados en Cristo. Y veremos algunas cosas de las cuales vemos que son motivo para que muchos dejen de congregarse también. Vamos a Hebreos capítulo 12. Y aquí lo expresa Hebreos 12, versículo 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. Después dice el 2, por favor todos juntos, puesto los ojos, otra vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, hermanos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjense, aquí la Biblia expresa algunas de las razones por las que muchos han dejado de congregarse. Y lo siento mucho, la carta a los Hebreos es de exhortación. Y ahorita Dios nos va a dar una barrida a todos, porque nos va a exhortar. Vamos al verso 1, número 1. Aquí vemos que dentro de las cosas que inclinan a una persona a desistir de la iglesia es porque no ven o no encuentran un testimonio cristocéntrico en su iglesia. O porque hay un mal testimonio en alguna persona, eso los desanima. Verso 1, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mucha gente se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque alguien ahí cometió algún pecado, alguna falla, alguien no vio un testimonio real de un cristiano. Puede ser algún hermano, alguna hermana, algún joven, el pastor, quien sea. Y ese es el motivo por el cual mucha gente desiste de las cosas del Señor y como consecuencia deja de congregarse. Ahora, ¿qué hace el escritor a los hebreos? Les expresa lo siguiente. A ver, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué les dice en el capítulo 12 testigos? ¿De quién habla el escritor de Hebreos? Bueno, pues resulta que está hablando del capítulo 11. Y el capítulo 11 a los hebreos habla de los personajes que vivieron, ¿por qué? Por fe. Si tú crees que hay un hermano que es el motivo para irte, pues vamos a ir a los antiguos. Vamos a ver qué dice la Biblia de la gente pasada, que vivió en el pasado, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de testimonios. ¿Qué me dicen, por favor, de Noé, por ejemplo? Cuando el pensamiento del ser humano era de continuo solamente el mal y nadie quiso algo con Dios, nadie se acercó al Señor, nadie le creyó a Dios, no había nadie que se portara bien. Aún con todo eso, Noé se portó bien, amando a Dios, teniendo fe y halló gracia a los ojos de Dios. Si tú crees que hay un hermano que es el motivo para alejarte de Dios, dime qué desmotivó a Noé para no continuar viviendo en fidelidad a Dios en medio de tanta maldad. ¿Por qué no te agarras un ejemplo? Tenemos tan grandes nubes de testigos. Y miren cómo dice la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 6. Y es que ahí el hermano, la hermana, quien sea, pero vete a los testigos, vete a la Biblia. A ver, si hay motivo de que te lleve a desistir de la fe. 6 capítulo 5. ¿Y vio quién? ¿Qué vio Jehová? ¿En quién la vio? ¿Y cuánta era? ¿En dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. ¿Sabes qué? Noé, por su justicia en Cristo, nos condena. Se mantuvo fiel. ¿Quieres irte de la iglesia porque hay un hermano? ¿Por qué no te comparas con Noé? Que en medio de tanta maldad fue fiel al Señor. Y dice la palabra en el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo en el verso 7. Y dijo Jehová, raeré, eliminaré
exterminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haber que Él los hecho. Le dolió en su corazón al Señor. Verso que sigue. ¿Qué dice el verso 8? Denle lectura. ¿Qué ole? ¿Quieres dejar de congregarte porque hay gente mala? ¿Por qué no te apoyas y miras un poquito el pasado? De personajes que vivieron por fe. Aun cuando no había con quien hablar de Dios. Él se mantuvo fiel a Dios, pero Noé halló gracia. Si de pronto en la iglesia hay un hermano que te está dando mal testimonio, no está siendo de bendición, está actuando de forma contraria a la palabra, no es motivo ni tampoco justificante a los ojos de Dios para que te apartes y te alejes y dejes de congregarte. Porque si así es, entonces me habla de que no tienen los ojos puestos en Jesús. Los tienes puestos en la gente que está cometiendo fallas y pecados y errores. De pronto la gente se va por esa razón. La iglesia, yo no voy porque hay hipócritas. Y saber que aquí hay espacio para más. No estamos aquí porque seamos la gran cosa. Entendemos que Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado y nos sigue santificando. Amén. A mí me sigue santificando. De pronto me observo y obsérvate un poco. Seguimos siendo ese barro en manos del Señor. El testimonio, hermanos. Los hebreos estaban viendo ya a la gente a su alrededor. Miren a sus antiguos. Miren un poquito el pasado. ¿Qué me dicen, por favor? De Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos también. Y me llama la atención este pasaje, porque cuando todo el pueblo de Israel que había sido exiliado a Babilonia, excepto 3 personajes, se habían mantenido firmes. No me digas que porque todos se doblan al pecado, es una razón de desistir de tu fe. En la Biblia hay ejemplos de personas que se mantuvieron fieles y amando a Dios. Por favor, capítulo 3, verso 12. Y me gusta lo que dice al principio de este verso. Hay unos que que no han desistido de su fe. Hay unos. En el pueblo de Dios solamente a veces hay unos que se mantienen fieles al Señor, que no se han doblado, que no se han inclinado, que siguen resistiendo, que siguen estando firmes, que siguen estando dispuestos a padecer vituperios, a padecer difamaciones, a padecer cualquier tipo de problema, a hacer una burla a los demás. Hay gente todavía. Siempre es un pequeño remanente. Hay unos varones. ¿Y dónde estaba todos los que habían sido cautivos? Todos los judíos que habían sido cautivos, ¿dónde estaban y qué estaban haciendo? Estaban inclinados ya, excepto unos varones. Si tú crees que hay motivo para ser arrastrado por lo que hacen los demás, aquí te dejo este ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que son ejemplos de fe. Si tú te quieres justificar por lo que hacen los demás, por lo que hace el pueblo, por lo que hace la mayoría, hermanos, ¿qué son 3 hombres con todos los que fueron cautivos? ¿Qué son? Fueron cientos de judíos, hermanos, pero solo 3. Es que todos lo hacen en la iglesia, sí. Pero hay ejemplos, dice la palabra, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llamaban
Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. Porque respetan a alguien más grande. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos por favor al verso 16. Y dele conmigo del 16 al 18. Todos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No sé, pero a mí esto me llena. Me confronta al decir, no tenemos para dónde movernos. 3 varones de miles de judíos que había postrados ante la estatua se habían mantenido fiel a Dios. Tenemos testigos, hermano. ¿Y qué me dice de, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe? Y es que, hermanos, la fe no solamente es vivir actos momentáneos, donde dice, vivir por fe, vi la mano de Dios, me sanó, me curó, me ayudó. No, eso no es vivir por fe. Según la Biblia, vivir por fe es permanecer en la fe. Como un estilo de vida, desde que recibimos al Señor Jesús hasta que Dios nos llame a su presencia. Eso es vivir por fe. Lo vivió Moisés, lo vivió Josué, lo vivió Abraham. No es solamente decir, yo le creo a Dios y vivo por fe solamente ciertos momentos. Vivir por fe es un estilo de vida. Todos los días, buscando al Señor y buscando esa dirección para mostrar la fe. No solamente es una guerra espiritual por alguna situación difícil que estás atravesando. Es permanecer. Jesús lo enseñó también. Porque separados de mí, Él lo enseña, nada podemos hacer. El que permanece, y eso habla de una vida, de toda una vida en el camino del Señor. El que permanece, no el que se desconecta y de pronto se congrega y pasa un cierto tiempo. Hermanos, no es así. La fe es vivir constantemente en el camino del Señor, no dejándonos de qué, de congregar. Pues se tiene la idea y se saca de contexto aquel verso que dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor, y es cierto. Pero no porque te quedes acostado en una sala viendo Netflix o viendo cualquier otra cosa, puedas decirme que Dios se va a manifestar ahí. Dios ha establecido lugares donde se glorifica, donde se exalta su nombre, donde se predica su palabra. Ahí Dios nos quiere ver, no dejándonos de congregarnos. Por eso existió desde el tiempo antiguo un lugar donde la iglesia se reunía. ¿Qué me dicen de Moisés? Que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Es que me mataron mal, pastor. No me saludó. No le dio me encanta a lo que publiqué. Por cosas así, hermano, bárbaro. Considera, hermano, tenemos en la Biblia testimonio de gente que sí vivió por fe. Así que si te quieres apartar, te quieres dejar de congregar o de unirte a la comunidad cristiana, porque hay alguien que de pronto no te está dando testimonio, no estás aquí por la gente, estás aquí porque Cristo te salvó y aquí te quiere durante. Amén. Considera, medita, reflexiona, no estamos aquí por la gente. Estamos aquí porque Cristo nos amó en la cruz, hemos sido salvados, hemos sido perdonados y ahora nos tiene aquí como parte de su pueblo. Un pueblo dispersado, hermanos, donde lo que les mencionaba al inicio, ¿dónde están esos
esos millones de personas, de cristianos dispersos. Y muchos de ellos, ¿saben cuál es la razón? Porque alguien no le fue de testimonio. Porque alguien, y ojalá y no seas de los que un día digas, yo me alejé de la iglesia porque alguien no me fue de testimonio. No estás aquí por la gente, mi hermano. Estás aquí por el Señor. Y si no ese es el motivo, si no es la razón principal por la que estás aquí, entonces estás por motivos equivocados. Estamos aquí por el Señor. Y como resultado viene lo demás. La armonía, la unidad, la convivencia. Pero nuestro principal motivo de estar en una iglesia es porque a Dios le agrada que nos congreguemos con los ojos puestos en su Hijo Jesús. Número 2, otra de las cosas, volvemos a Hebreos capítulo 12. Padecían, sufrían, eran espectáculo, eran despojados y aún gozosos, mas sin embargo no solo se estaban apartando por el testimonio de los que estaban ahí, sino que también, ¿qué creen? Otra de las razones por la que mucha gente se aparta de las cosas de Dios y deja de congregarse o no se congrega con frecuencia. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí, a ver, alcen la mano, vamos a ser sinceros, necesitan las 3 comidas para sentirse bien regulados en el día? Alcen la mano. Yo, si no tengo las 3 comidas del día, siento que me ando desvielando. Ay, ahora sí, muy a dieta. A ver, los de 2, ¿cuántos son? A ver, los de 1. Ok, hermano, mire, ¿cuál es el punto? A ver, hermano. Hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que un servicio, vamos a ser analíticos? ¿Ustedes creen que un servicio en la semana no es suficiente? Analízalo, mire, analízalo, medítalo, reflexiónalo. ¿Sabes qué? En la semana a veces andamos con la pura reserva. El cristiano necesita constantemente alimentarse de la palabra del Señor. Tal es así que lo expresó allá en Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche. Pablo predicaba en la iglesia primitiva todos los días. No te compres la idea que un servicio a la semana es suficiente. No la compres. Porque no es así, hermano. El Señor dice, ahora entiendo que tienes un trabajo y ese es el punto 2. Mucha gente deja de congregarse porque empieza a tener ocupaciones, pero se ocupa tanto que empieza a quitarle el tiempo que le pertenece a Dios. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Entiendo que tienes trabajo, pero a la manera de lo posible, hermano, no dejes de congregarte. Entiendo que de pronto hay auditorías que te tienen que hablar un domingo, que te tienen que hablar cualquier otro. Eso lo entiendo, los que hemos trabajado en algún momento en lo secular, lo entendemos, pero de eso a que se te haga un hábito y después de ese hábito se te haga una costumbre. ¿Sabes algo, hermano? ¿Cómo vas a resistir las pruebas? ¿Cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a atravesar un padecimiento? Cuando seas la burla de alguien más allá de mantenerte firme, te vas a ir. Pero ¿saben cuál es la razón? Porque estamos débiles espiritualmente y cualquier vientecito nos atrae, nos lleva. Mantente las cosas del Señor firme y me dices, hermano, no es fácil, no es sencillo porque hay una lucha constante en nuestra carne, mas sin embargo, cuando tú ocupas el tiempo que le pertenece a Dios por las cosas seculares, por los afanes, por los quehaceres, hermano, estás en riesgo de alejarte y de ser ese porcentaje que en vuelta de un par de años ya no esté en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque se te hizo fácil decir sí en un día del Señor y al rato dices, bueno, otro día, pasan 3 domingos, 4 domingos
Después te enfrías, te vuelves tibio y se te hace normal. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Vas a la iglesia? Pues tienes a 6 meses que no voy. Ten cuidado. A Dios lo que es del Señor. Aparte un tiempo para Dios. Es una iglesia aquí que por la bondad y por la gracia del Señor hay servicios casi todos los días. Los niños el sábado, jóvenes el sábado femenil, los lunes varonil cada 15 días. Intégrate, no dejes de congregar. Despojémonos de todo peso. Hermanos, muchos en vez de orarle a Dios para que les dé tiempo para congregarse más, están orando para que Dios les dé otras cosas, no importa que ocupen el tiempo del Señor. Y eso, hermano, empieza a enfriarnos. Recuerdo hace tiempo en una auditoría, un mes en la auditoría, y le digo a mi tía Margarita, que me invitaba, le digo, ay, que ya no quiero ir a la iglesia. Hermanos, nos enfriamos. Era nuevo en la fe, el cristiano. Y es que tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Hay una que se alimenta sola, pero la otra, ¿qué creen? Hay que alimentarla. Y por eso están estos lugares, para ser alimentados por la palabra. Y va a relucir, va a resaltar la que más se alimenta. Si tú alimentas más la espiritual, pues esa va a verse. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 19. Despojémonos de todo peso. Hermanos, si hay algo que está obstruyendo, que está haciendo estorbo para que tú dejes de congregarte, analízalo. A ver, ¿esto viene del Señor? O quizá el enemigo lo está permitiendo para que me vaya apartando de él. Dice la palabra en Marcos 4, 19. Ahora, debo de aclarar y dejar en claro, hay situaciones laborales que esto implica estar ahí. Pero lo que yo quiero transmitirte, que lo que depende de ti, porque va a decir el jefe, ya tienes, es que tienes que venir sí o sí, que nos quede. Mas sin embargo, lo que depende de ti, donde tienes la opción de elegir, yo te invito a que te inclines por las cosas del Señor. Como eres cristiano, vas a hacer buena chamba, ¿y qué crees? Van a volver a pedir el apoyo. Marcos 4, 19. ¿Pero qué? Ok. ¿Qué entiendes por afanes? Pero los afanes de este siglo y el engaño de qué? Más dinerito. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Así dice. Todos entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Hermano, no dejes que los afanes, que el engaño, que la codicia de otras cosas y las riquezas frustren ese tiempo que tienes para el Señor. No dejes. Le decía hace poco en una enseñanza que en algún momento dejé de estar en la reunión de jóvenes y de las cosas que más añoraba es estar en jóvenes, y Dios lo sabe, lloraba. Señor, fue mi necesidad, pero ayúdame. Y si tú realmente quieres que Dios te abra espacio y puedas decir ahorita, pastor, yo ya tengo un horario laboral, ya tengo algo fijo, ¿y por qué no le pides a Dios, Dios, ábreme espacio? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Quizás te muevan de lugar y tengas toda la disposición de tiempo, pero para eso debe de haber interés. ¿De dónde? Del corazón. ¿Para qué? Para que Dios mueva las cosas.
El mismo que te provee de trabajo no puede moverte para darte un espacio. ¿Sí o no? Lo puede hacer, hermano. Lo puede hacer. Así que yo te invito que analices esto, que los afanes de esta vida, que el peso, las ocupaciones, no te lleven a apartarte del Señor, a dejarte de congregar. Número 3, Hebreos, por favor, 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y ahí hay otro detallito aquí. ¿Qué otra de las cosas nos apartan del Señor? ¿El qué? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión a la ley de Dios. Lo que dice la primera carta de Juan. El pecado nos aparta de Dios. Muchos no están en la iglesia, no porque, ojo, no porque alguien les haya hecho algo, no porque hayan tenido un mal testimonio de alguien, o no porque estén ocupados en alguna afán o trabajo. No, muchos no están en las iglesias. ¿Por qué? Porque se encuentran en pecado. Y les ha parecido tan deleitoso el pecado, y porque en la palabra los confronta en la iglesia, entonces, ¿sabes qué? Deciden apartarse. Y llámese cualquier tipo de pecado. En la Biblia aparecen algunos, y vamos a ellos. Primero en los Corintios, capítulo 6, verso 9. El pecado, hermano, nos parece después de cierto tiempo deleitoso, que nos lleva a no acercarnos al Señor. Y ahí la Biblia expresa el por qué. Verso 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Después dice, no erréis, ni los quienes fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Verso 10, por favor. Otra vez, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren cómo estaban los hermanos de Corinto. Y esto erais algunos, mas ya que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A veces el pecado nos lleva a apartarnos de las cosas de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 28, por favor. Y aquí hay otra lista, hermanos. Cuando de pronto no tomamos en cuenta a Dios. Y miren qué le dice Dios a aquellos que no lo consideraron. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda ¿qué más? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, hermanos. Ahora, a veces hay pecados muy notables, pero hay otros muchos que pareciera ser que no son tan ofensivos. Por ejemplo, la indiferencia y la incredulidad de Tomás.
Yo creo que Tomás no se encontraba ni fornicando, ni en perversidad, ni quizá en la maldad, ni en envidia, ni en homicidio. Pero ¿qué cree? Se encontraba con una indiferencia, como hoy en día hay muchos cristianos que están indiferentes con Dios. Y eso es pecado también, con una falta de fe, mostrando incredulidad, estando en casa, excusándose, justificándose. ¿Y qué me dicen del ocio de David cuando se encontraba en tiempo de guerra? Él se encontraba en casa, mientras todos luchaban, todos peleaban, otros estaban en la guerra, él estaba en casa, y así muchos hoy en día. No estamos donde tenemos que estar, estamos en casa, con el ocio, con todo el tiempo del mundo. No necesariamente cosas como las vimos en 1 Corintios. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de la rebeldía y soberbia de Sansón? Pensando que porque Dios ya lo salvó, ya lo perdonó, puede aprovecharse de la gracia de Dios y le basta con ser salvo. Y así hay muchos cristianos. No, pues ya Dios ya me salvó, ya me perdonó. No me podría analizar realmente si soy, híjole, no me nace por ir a la iglesia. Mejor pregúntate, ¿realmente has sido regenerado? Porque una persona que se convierte a Cristo en su corazón anhela de las cosas del Señor. ¿Qué me dicen de Salomón? Ya vimos a Tomás, la indiferencia, ya vimos de David, el ocio, ya vimos de Sansón, abusando de la gracia. Él pensaba que Dios le iba a dar otra vez la fuerza, porque estaba abusando de ese don de Dios. Estando porque no tiene que estar, cuando no tiene que estar, no estaba cumpliendo el plan de Dios. No a la manera del Señor. ¿Qué me dicen de Salomón? Un personaje que tenía poder, fama, riqueza, dominio, sabiduría. Pensó que no le faltaba nada y terminó fastidiado diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pecados, hermanos, que aparentemente no son ofensivos, pero que sí te apartan y te alejan de las cosas del Señor. Así que vamos a Juan, por favor, 3:20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, y viene la razón por la que muchos ya no nos congregamos, porque sabemos en qué andamos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Y por qué no viene? A ver, ¿por qué no viene? Para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas. Y muchos por el pecado se apartan de las cosas de Dios, porque sabe que ir a la iglesia, escuchar la palabra, Dios los va a reprender, Dios los va a confrontar, Dios los va a redarguir. Pero como aman tanto su pecado, se vuelve su tesoro. Y recuerden que dice la palabra que donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y a veces el pecado en muchos se ha vuelto el tesoro. Aborrece, no viene a la luz, aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. No le gusta que sea amonestado, redarguido. Y por último, en el verso, el 21 de este mismo capítulo, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hebreos 12, por favor. ¿Cuál es el consejo de Dios para todos nosotros? Número 1, que no te dejes llevar por lo que miras. Cuando tú empiezas a mirar a la gente, estás más mirando, ya dejaste de mirar al Señor. Mira a Cristo. 2, no te cargues con cosas que de pronto puedan ser un peso y un obstáculo que tú mismo te pongas para dejarte de congregar. Sé sabio, medita, reflexiona, fíjense, todo es importante.
Pero si tú analizas la Biblia, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios. ¿Y qué más? Su justicia. Tienes necesidad. Y todas estas cosas que van a venir por añadidura. Esfuérzate, sé sabio en tomar en cuenta qué vas a poner en primer lugar. No cambies ni canjes las cosas de Dios por las cosas que de pronto puedan traer algo quizá monetario a tu familia, pero pon en balanza realmente qué vale la pena. Medítalo, reflexiona y si tienes alguna duda, pide consejo. Y tres, el pecado, hermano. No puedes abusar mucho tiempo de la gracia. Y te acuerdas, te hago mención, por ejemplo, de Sansón. No puedes abusar porque ya eres sabio como Salomón. Vas a terminar fastidiado del pecado, vas a terminar aplastado por el pecado. Te hice mención también de David. El mal puede llegar a tu familia, a tu casa, no puedes estar ahí. Necesitas la ayuda del Señor, intenta salir. Y por eso la enseñanza hoy, porque si estás en cualquiera de estos 3 puntos, hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo me identifico en tal punto, ayúdame. Me he dejado influenciar por lo que veo, me he dejado llevar por el dinero, por los afanes, me he dejado llevar por el pecado. Pero cualquiera de los tres, mira cómo termina la palabra en este verso. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y todos dicen, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor hoy te invita a que corras con paciencia. No necesitas correr. Ya levantas, estás tirado, estás atascado. Pídele ayuda a Dios que te levante. Estás hasta el cuello de atascado, como lo dice el Salmo 40, que estaba en el pozo de la desesperación. Hoy puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no puedo, ayúdame. Quiero ponerte en primer lugar, Señor. Quiero poner la mirada únicamente en ti. La gente me desanima, la gente me desalienta, la gente muchas veces me es estorbo para seguir creciendo, pero ayúdame, Señor, a concentrar la mirada en usted y quiero correr con paciencia. Y la palabra paciencia significa resistencia o aguante alegre. Upomoné del griego, resiste la carrera con paciencia. ¿Crees que fue fácil para Noé ser paciente? ¿Crees que fue fácil? No fue fácil. ¿Crees que fue fácil para Abraham? No fue fácil. ¿Crees que fue fácil para Daniel? Donde estaba en medio y tenía todos los placeres del mundo. ¿Crees que fue fácil? No fue fácil. Pero se refugió en el Señor. 3 veces oraba. Anhelaba la ayuda del Señor. Hermanos, no es fácil. Sin embargo, en Cristo es posible. Y es posible, la palabra paciencia del griego juponé significa que puede resistir o aguantar con alegría. ¿Cómo resistían el despojo los hebreos en un principio? ¿Cómo lo dijo? Con gozo. Con gozo. Sí, no es fácil. Y menos estar gozoso en una prueba. Por eso, hermano, invita al Señor que te ayude. Ayúdame, Señor. Créeme, hermano, solos en tus fuerzas no puedes. Si fuera por nuestra propia fuerza, no podemos. Muchos ya se hubieran alejado, gracias a que muchos se han refugiado en el Señor. Han buscado esa dependencia de Cristo para soportar con resistencia y alegría de forma constante y perseverante. Medita esto. Y quiero que te lleves algo a reflexionar.
¿Dónde está y quién tiene aquellas personas que se han alejado, aquellos 40 millones que se han alejado del Señor? Fíjense que me llevó a analizar en Apocalipsis 12:4. Hermanos, Satanás buscará arrastrar a lo que es de Dios. Algunos los va a tener con la mirada en la gente, a otros las va a tener cargadas de tantas cosas, de los afanes, a otras las va a tener ocupadas con el pecado. Y es lo mismo que sigue operando Satanás. Ojalá y no seas arrastrado. Mira qué dice la palabra, por favor, Apocalipsis 12:4. Y su cola, hablando de Satanás, arrastraba ¿qué? La tercera parte de las estrellas. ¿De dónde? Pregunta, ¿quién ha arrastrado a esos millones de personas, de cristianos, de las cosas del Señor? ¿Quién, hermanos? Satanás puede llevar a arrastrarte y a muchos los tiene ya ocupados. Y fíjense, a veces hablamos de las cosas celestiales, pero Satanás sigue haciendo lo mismo. A muchos los tiene ocupados. La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaban para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El enemigo sigue obrando y es bien sutil. Cada vez que alguien de mal testimonio puede estar influenciado por el diablo para arrastrarte, apartarte. ¿Y qué creen? El problema es que el diablo sigue usando las mismas artimañas y lo peor de todo, que lo mismo le sigue funcionando. Lo mismo. Ojalá que esta enseñanza la recuerdes cuando diga, yo ya no quiero congregarme. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre, cómo los hermanos hebreos estaban padeciendo y tenían que hacer memoria de cómo ellos eran firmes en un principio. Resistían los padecimientos y aunque recibían vituperios, padecimientos y eran despojados, Señor, de sus bienes, ellos lo padecían con gozo. Pero desde luego, Señor, la vida cristiana es una vida que se debe de vivir por fe. No un año, Señor, o dos, sino toda una vida, como lo hemos visto en ejemplos como Noé, Abraham, Daniel, que vivieron toda una vida de fe, Señor. No basta decir en algún momento serví al Señor y fui alguien en la iglesia, porque si no podemos caer, Señor, como un Salomón que empezó bien, pero terminó desviándose, Señor. Como un Sansón que fue aplastado por su propia iniquidad, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra, a no dejando de congregarnos. Y esto es algo que usted nos deja, Señor. Un mandato a seguir, un mandato a obedecer. Porque sabe, Señor, que es aquí donde envías bendición. Bendice a tu iglesia, Señor, y si de pronto hubiese alguien que ha sido redarguido, que ha sido confrontado en esta mañana, Señor, yo te pido que sigas obrando en sus corazones. Desde luego, Padre, seguimos estando en tus manos y necesitamos completamente de ti, Señor. Y me gustaría orar. Si de pronto hubiese alguien que diga, pastor, ayúdame a orar. He dejado de congregarme, o querido dejar de congregarme, o he dejado de poner la mirada en Jesús y le he colocado en la gente. He saturado de afanes, he cargado mi vida de pecado y he dejado de correr con paciencia la carrera de fe. Y en esta mañana el Señor ha hablado a mi corazón que debo de hacer memoria de aquellos primeros días de fe como cristiano, donde resistía, donde soportaba, donde él era fiel, donde me congregaba, donde anhelaba servir. Y me gustaría invitarte, hermano, si eres uno de los que se identifica con esta enseñanza,
para unirme y orar por tu vida. Habrá alguien que diga, yo, levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Allá arriba, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. No es fácil, pero es posible. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Quizá ya no quieres padecer. Y quieres soltar la toalla. Haz memoria de aquellos días primeros de tu vida cristiana. ¿Cómo resistías? ¿Cómo tenías la mirada puesta en el Señor? Y quizás has descuidado tu vida espiritual, desviando tu mirada, poniendo tu corazón en otras personas o en otras cosas. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ayúdeme a orar? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos confronta. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, aunque estamos en tu iglesia congregados, nuestro corazón ya no está en usted, Señor. Nuestro corazón muchas veces está en cosas vanas, en las cosas que no nos edifican. Y sí, Señor, algunos quizás nos congregamos, nos sentamos a escuchar una enseñanza e incluso estamos sirviendo, pero nuestro corazón ya no está contigo, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Permítenos que sigamos creciendo en la fe y síguenos confrontando, Señor. Lo necesitamos. No dejes, Padre, que nuestra vida cristiana sea tan cómoda viviendo, Señor, separados, alejados, distanciados de usted. Gracias, Dios, por esta enseñanza que sé que es necesario por lo que está pasando, Señor. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, levántanos, Señor. Levántanos. Y sobre todo, Padre, obra en esos tiempos en los que de pronto, si hubiese alguien que no tiene el tiempo, el espacio, porque el trabajo, Señor, abre el espacio, ábrele el tiempo, pero que se congreguen con más frecuencia, Señor. Bendícelos para que cuando la prueba venga, el padecimiento venga, puedan ellos resistir y estar firmes. De lo contrario, cualquier viento pequeño se los va a llevar. No me gustaría que en algún momento sea alguno de nosotros de ese porcentaje arrastrado por el diablo, dejándonos de congregar. Bendícenos, Señor, y gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor nos siga bendiciendo.